Desaparecidos, el hundimiento del Kursk. En agosto de 2000, la Marina rusa realizaba unas maniobras de verano muy importantes en el mar de Barents. Participaban más de 30 buques de guerra y 3 submarinos nucleares. Uno de ellos era el Kursk. Construido 6 años antes, el gran submarino era el orgullo de la flota rusa y tenía un papel esencial en la defensa del país. El 13 de agosto, el almirante Vyacheslav Popov, que había estado supervisando los ejercicios desde su buque insignia, Pedro el Grande, declaró que había sido un gran éxito. Pero lo cierto es que no había admitido que había sucedido algo terrible. El Kursk había desaparecido. Hacía 2 días que no tenían noticias de él, aunque debería haber estado en contacto con el resto de la flota. A las 11:28 de la mañana del día anterior, el submarino estadounidense USS Memphis, que había estado vigilando las maniobras rusas, detectó 2 explosiones submarinas. Los rusos no dijeron nada, pero el Kursk, junto con su tripulación de 118 hombres, había desaparecido. El Kursk, botado en mayo de 1994, era enorme, uno de los submarinos más grandes jamás construidos. Medía 16 metros de ancho, 17 metros de alto y casi 152 metros de largo. Doblaba en longitud a un jumbo. El submarino era tan grande que los oficiales de mayor rango tenían camarote propio, y las lujosas instalaciones de a bordo incluían una sauna, un solarium y una piscina. Incluso había un acuario y un aviario. A diferencia de los submarinos occidentales, el Kursk tenía un casco doble de 5 centímetros de grosor. Interiormente estaba dividido en 9 compartimentos estancos. Se lo consideraba inhundible. Armado con un arsenal de torpedos y misiles de largo alcance, el Kursk era una de las armas de guerra más temibles que el mundo había visto. Pesaba 18.000 toneladas, podía navegar bajo el agua a 52 kilómetros por hora, bajar a profundidades de hasta 600 metros y permanecer sumergido durante 4 meses sin salir a la superficie. El Kursk, un submarino de la clase Oscar II, había sido destinado a la flota del norte de Rusia con base en el Océano Ártico, en los fiordos de la península de Kola, a solo 45 kilómetros de la frontera con Noruega. Comparado con el Kursk, una de sus armas más poderosas y secretas, el resto de naves de la Marina rusa estaban obsoletas. En otoño, después de las maniobras, tenía programado zarpar con rumbo al Mediterráneo, iniciando el retorno de la Marina rusa a una zona estratégica del mundo después de 10 años de ausencia. Los estadounidenses desconfiaban y vigilaban de cerca, aunque discretamente, las actividades navales de los rusos, pero particularmente cualquiera en que participara el Kursk. La Guerra Fría había terminado algunos años antes, pero en Occidente, en especial en Estados Unidos, todavía se miraba a Rusia con recelo. La desconfianza era mutua, y las flotas rusa y estadounidense continuaban vigilándose la una a la otra por los océanos del mundo. Oriente y Occidente habían estado enzarzados en un duelo tecnológico por la supremacía militar desde que el presidente Ronald Reagan llamó a la Unión Soviética el Imperio Malvado y reforzó las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El régimen comunista no pudo seguir compitiendo y empezó a decaer. Finalmente, en 1991, la Unión Soviética se derrumbó totalmente, dejando a Estados Unidos como la única y máxima potencia mundial. Las Fuerzas Armadas rusas sufrieron importantes restricciones. Los soldados no percibían sus salarios y se alimentaban de lo que conseguían por sí mismos. Se envió gran parte del contingente a la reserva, y más de 100 submarinos y buques de guerra fueron decomisados y abandonados en los puertos de la península de Kola. Pero entonces, en 1994, entre el caos económico, apareció el Kursk.
De algún modo los rusos habían conseguido 1.000 millones de euros para construir una de las armas de guerra más extraordinarias que el mundo había visto. El analista naval Norman Polmar expresaba la preocupación que sentía Occidente. Ese submarino es una de las armas navales más potentes que existen. Diría que entre las armas que actualmente amenazan a los grandes buques de guerra, el Kursk está entre los primeros de la lista. Las relaciones entre Oriente y Occidente eran particularmente tensas en la época debido a la intervención de la OTAN en Yugoslavia. La Marina de Estados Unidos, Gran Bretaña y Noruega controlaban todos los movimientos de la flota rusa, particularmente los del Kursk, el submarino que suponía una importante amenaza para la supremacía naval de Occidente. Mientras seguían los movimientos del submarino, nadie imaginaba que en poco tiempo el aparentemente invencible Kursk desaparecería misteriosamente sin dejar rastro. En agosto de 2000, mientras la Marina rusa realizaba ejercicios en el mar de Barents, los submarinos de guerra nucleares estadounidenses, el Memphis y el Toledo, varios barcos de superficie y aviones norteamericanos y noruegos estaban vigilando. El Kursk pasó a formar parte de la flota rusa el 10 de agosto y las maniobras empezaron con intensos ejercicios de tiro. Al día siguiente, sumergido, el Kursk lanzó con éxito el misil de crucero más avanzado de la Marina rusa, un Granit armado con una ojiva falsa. Hasta el momento todo iba según lo planeado. El 12 de agosto el Kursk recibió la orden de alejarse del grueso de la flota para lanzar uno de sus enormes torpedos con un calibre de 650 milímetros. A las 9 de la mañana recibió la señal para iniciar un falso ataque, y el comandante, el capitán Gennady Lyachin, que realizaba su último viaje antes de jubilarse, confirmó la orden. Fue la última vez que se tuvieron noticias del Kursk. Después de varias horas de angustiosa espera, el almirante Popov, al mando del ejercicio, ordenó cerrar la radio. Si le había sucedido algo al Kursk, no quería que lo supieran las naves occidentales que seguían rastreando su flota. Mientras tanto, un operador del sonar del buque insignia de Popov informó de una señal anormal en la última localización conocida del Kursk. Se lanzó un pequeño submarino para ver si encontraba al desaparecido Kursk, pero debido a los recortes en el servicio de rescate en aguas profundas, no había nadie capaz de operar eficazmente ese tipo de naves, y el intento fue un fracaso. A pesar de que no se sabía qué le había ocurrido al Kursk, el almirante Popov declaró que el ejercicio había sido un gran éxito. Pero el 16 de agosto, los submarinistas rusos encontraron el Kursk. El submarino estaba en el fondo del mar de Barents, a una profundidad de 100 metros, cerca de la base militar de Murmansk. Los submarinistas rusos dijeron que habían oído unos golpes procedentes del interior del casco. Sin embargo, aunque lo intentaron, no lograron abrir ninguna de las dos escotillas de emergencia. No tenían herramientas apropiadas ni la experiencia necesaria. A pesar de los enormes esfuerzos de las autoridades por mantenerlo en secreto, la noticia del desastre llegó al resto del mundo. Rusia estaba atónita. Los atribulados familiares y amigos de la tripulación se congregaron en iglesias para rezar por el rescate de los posibles supervivientes. En esos momentos, el presidente ruso Vladimir Putin estaba de vacaciones en un complejo de veraneo del Mar Negro. Se le informaba regularmente de los intentos de rescate, pero fue muy criticado por no regresar inmediatamente ante la crisis. Mientras tanto,
Los submarinistas rusos luchaban desesperadamente esperando encontrar a alguien con vida. Pero tras una semana ya era inútil. Ninguno de los 118 hombres a bordo del Kursk podía haber sobrevivido tanto tiempo. El 20 de agosto, después de rechazar todas las propuestas de ayuda de Occidente, las autoridades rusas permitieron que lo intentara un equipo de rescate en aguas profundas de la Marina británica. Al mismo tiempo, un equipo de submarinistas británicos y noruegos se sumergió en busca del Kursk. Hacia las 7:15 de la mañana del día siguiente, después de trabajar durante casi 7 horas con material especial, consiguieron abrir las escotillas de emergencia exteriores e interiores. Encontraron la cámara entre las escotillas totalmente inundada. Los submarinistas revisaron el Kursk de proa a popa. El doble casco del submarino, que se creía impenetrable, se había roto y tenía un agujero de más de 60 metros de largo. Nadie podía haber sobrevivido al hundimiento del Kursk más que unas horas. Se ahogaron en cuanto el interior se inundó o se habían asfixiado a medida que se agotaba el aire. En cuanto se confirmó que había perecido toda la tripulación del Kursk, los apenados familiares pidieron explicaciones. A pesar de que las autoridades rusas insistieron en que se había hecho todo por rescatarlos, la mayoría sabía que no había sido así. El almirante retirado Valentín Betz culpó a Occidente. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando escuché por primera vez la noticia del desastre del Kursk. Estaba trabajando en el campo. En cuanto lo escuché, lo pensé enseguida. Solo podía haber sido causado por la colisión con un submarino extranjero. Los rusos pensaban que uno de los submarinos occidentales que vigilaban al Kursk durante las maniobras en el mar de Barents se había acercado demasiado y había chocado accidentalmente con él por una avería en el sonar. El alto mando naval ruso se negó a admitir su responsabilidad. Insistían en que la causa del desastre había sido una colisión. La fuerza del impacto habría provocado un incendio en los compartimentos de proa, lo que a su vez habría hecho detonar las ojivas enviando al Kursk al fondo del mar. Eso podía parecer una explicación razonable para el público ruso, pero estaba lejos de la realidad. Cuando la Marina estadounidense supo que los rusos estaban tratando de culpar a uno de sus submarinos por el hundimiento del Kursk, se indignaron y negaron cualquier responsabilidad en la catástrofe. Entonces los rusos publicaron lo que ellos aseguraban eran pruebas fotográficas tomadas por un satélite que mostraban claramente a un submarino nuclear averiado amarrado en el puerto noruego de Bergen. Dijeron que había llegado allí 6 días después de la desaparición del Kursk. El analista naval Norman Polmar negó la acusación. Estas fotos no son una prueba concluyente de que un submarino estadounidense haya estado involucrado en el desastre del Kursk. Sin embargo, los rusos insistían culpando a Estados Unidos y publicaron fotografías submarinas de lo que parecía ser una gran hendidura en el casco del Kursk. Dijeron que solo podía haber sido causada por la quilla de un submarino norteamericano. Insinuaban que era por esto de aquí, por estos desperfectos en particular, pero no prueban de ninguna manera que el submarino sufriera una colisión. Es ridículo, es totalmente ridículo. La teoría de la colisión fue desestimada cuando los científicos del Centro de Investigación Sísmica de Blacknest, en Gran Bretaña, confirmaron que en el momento de la desaparición del Kursk, sus instrumentos habían detectado 2 explosiones submarinas. Lo explica el doctor Peter Marshall. Cuando empezamos a analizar los datos sísmicos del mar de Barents, enseguida percibimos este gran movimiento sísmico. Es una onda de gran amplitud, equivalente a un terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter. Lo que resulta extraño es que 2 minutos y 15 segundos antes de que se produjera el mayor, hubo otro movimiento mucho más pequeño en la misma zona.
Aunque los rusos seguían insistiendo en que se había producido una colisión, los sismólogos británicos probaron que la señal de una colisión y una explosión eran totalmente diferentes. Los expertos occidentales dijeron que el desastre había sido causado por el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada que los rusos utilizan para suministrar el oxígeno para propulsar el motor de los torpedos. La Marina británica abandonó el uso de ese producto en 1955 porque el 16 de junio el submarino Sidon estalló en el muelle. Perdieron la vida 13 hombres por la explosión del nuevo torpedo Fancy, impulsado por peróxido de hidrógeno, que estalló cuando aún estaba en el tubo de lanzamiento. Después se averiguó que ese combustible tan volátil reaccionaba con violencia si se escapaba